Buenas tardes a todos. Como siempre, saludo a los compañeros que se encuentran en línea y doy la bienvenida a los compañeros que se encuentran aquí en el Telmex Hub, a donde, como decíamos, el futuro no se imagina solamente, sino se crea, porque no es posible hacer futuro sin imaginarlo, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un repaso. Es nuestra última sesión de varias sesiones que hemos tenido en este 2014. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis de unas cuantas semanas antes de continuar con nuestro curso en línea, como siempre, en UC Streaming y además aquí presencialmente. Eso probablemente lo hagamos dentro de unos 4 meses. Bien, lo comunico para que ustedes allá en casa, los que nos siguen en streaming, pues también lo tengan visto. Una de las pantallas tiene algo ahí. Ok, muy bien. ¿En qué canal estamos, muchachos? En el canal 1. Lo aviso por si nos están siguiendo. Algunos me comentaron vía mail y personalmente que no habían localizado la sesión pasada porque estábamos en el canal 1 y nos buscaban y no nos encontraban. Entonces, estamos canal 1. Bien, vamos el día de hoy a empezar con preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen? Los aquí presentes y los que están en línea, si nos mandan sus preguntas igual. Pero vamos a empezar con los aquí presentes. Y posteriormente vamos a hacer una lectura de lo que el maestro Carlos Fuentes señala acerca de la novela y de en qué consiste y por qué se desarrolla este género y cómo es que de alguna manera puede uno aproximarse a él, etcétera. Entonces, a ver, preguntas. ¿Quién es el primero que quiere hacer preguntas? No todos al mismo tiempo, por favor. No todos al mismo tiempo. A ver, decídanse, ¿quién primero? Todos están queriendo hacer preguntas, pero están ordenándolas. A ver. Pregunta. Viene. A ver, vamos a empezar con Oscar. Bien clarita la pregunta, sí. Que se te oiga. ¿Ya practicaste tu dicción en...? Sí, la practiqué un poco en la semana, pero... Perfecto. A ver, viene. Bueno, me estaba preguntando acerca del oficio que tiene esto de hacer una novela con 2 personajes. O sea, ¿cuál será la dificultad en un ámbito así? ¿Cuáles son las dificultades con 2 personajes? Además de los diálogos y todo lo que discutimos la clase pasada. ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué te causa inquietud o por qué piensas que hacerla con 2 personajes puede ser más difícil o puede ser más fácil? ¿Cómo está la cosa? Es que en la que yo hice son 2 personajes. Sí. Entonces me he trabado un par de veces. Y recuerdo que él hizo una consulta y me dijo que requería oficio. Y me quedé pensando en eso y dije, bueno, sí, pero ¿cómo qué tipo de oficio? ¿Qué requiero? ¿Qué pasos debería de seguir tal vez o algo así? Para darle claridad o algo así. Evidentemente hay en una historia, bien se trate de una novela o se trate de un cuento o de una película, el número de personajes al reducirse, se reducen los campos de interés. Tiene que ser llevada de una manera en que se supla los campos de interés. A ver si me estoy explicando. Una novela con 2 personajes únicamente necesita hacer referencia a una historia fuera de ellos 2 para entonces ponerlos en un contexto vital. ¿Se acuerdan que hablábamos de una situación, que hablábamos de que los personajes son una cosa interrelacionada, sí, pero ellos son individuos dentro de un contexto, de un ámbito, de una situación en la cual es necesario que estén inmersos para que haya vitalidad.
Aquí es exactamente como cuando una historia se desarrolla entre una pareja. Sí es importante lo que ocurre entre la pareja, pero lo más importante es cómo ellos dos están inmersos dentro de un contexto social, histórico, etcétera. Si yo pretendo hacer una historia únicamente con dos personajes, sin hacer referencia al afuera, al afuera de ellos, a su vida externa, por así decirlo, más allá de la pareja, entonces esto me dificulta mucho las cosas. Hay una película francesa que habrán visto ustedes en Canal 11 o en algún otro canal en cable, en donde la cámara no se mueve y enfoca a una chica que está platicando su pareja, con un amigo de ella, y entonces la cámara toma la óptica del interlocutor. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Es decir, es la cámara que ve, la cámara personaje. Entonces la chica está enfocada y está platicando con el hombre que está enfrente en un café. Y toda la película se desarrolla así hasta casi el final, en donde ya aparece, los saca de ese contexto y los lleva al desarrollo del desenlace de la película. Esto es muy difícil de hacerse. Los diálogos, lo primero que reclaman a nivel de oficio es que los diálogos se manejen con tal perfección que entonces tengan la agilidad de estar llevando al lector a través de los diálogos a situaciones externas, a situaciones de referencia socioeconómica, de referencia de contexto. ¿Me explico? Ahorita nosotros estamos desarrollando una novela, estamos escribiendo una novela en donde el desafío es que son tres personajes, aparentemente, porque son tres personajes centrales, pero están todos los personajes secundarios y están todos los personajes complementarios, ¿no? Entonces, aun cuando estés manejando una novela, yo he leído ya parte de tu novela, quiero todavía adelantar más para darte una opinión. Aunque estés manejando la narración entre dos personajes, te vas a encontrar con una cosa, ¿no? Te vas a encontrar con que, pues, el tema no puede ser exclusivamente los dos personajes, sino que esos dos personajes dentro de un contexto histórico. Esto es sumamente importante. No puede exclusivamente hablarse de dos personajes sin que intervenga nadie más, sin la habilidad necesaria. O sea, sí se puede, pero solamente haciendo uso de la habilidad necesaria como para que entonces podamos mantener a esos dos personajes en un contexto vital. De otra manera, estaríamos escribiendo algo parecido al Castillo de la Pureza. No sé si recuerdan ustedes esa película. Deben haberla visto. Ahí hay varios personajes. En este caso no son dos nada más. Pero vamos, a lo que yo me refiero es a que estaban encerrados. ¿No? Hay una película de Luis Buñuel también similar, pero son muchos personajes encerrados en una sola casa. Y así sucesivamente, hay una serie de historias, pero es muy difícil que tú esos dos personajes los mantengas encerrados y sin otras cosas que ocurran entre ellos. Tienes una historia, por ejemplo, de dos personajes como es Romeo y Julieta. Los dos personajes centrales pues, son Romeo y Julieta, pero intervienen todas las dos familias, los Capuletos y los Montescos, intervienen dentro de la historia. Y el nombre, el nominativo Capuletos y Montescos, patronímico Capuletos y Montescos, acaba haciendo de ellos otros personajes
que sintetizan a toda a todo un clan que se enfrenta a otro clan. En una palabra, la respuesta la tiene la propia vida. No se trata de que sigamos un género naturalista en la escritura de la novela, pero sí es importante que lo mantengamos cercano a lo que ocurre en la vida. ¿Sí? Aunque de ello saquemos una versión diferente, fantástica o lo que ustedes quieran, pero que tenga como plataforma la vida misma. ¿Ok? Bien. No sé si está clara la respuesta. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otra pregunta, por favor. A ver, Joel. ¿Cómo puedo llegar a elegir algún tema para escribir una narrativa? ¿Cómo elegir un tema para escribir una narrativa? Bueno, eso es un asunto bastante misterioso a veces. Pero miren, uno siempre elige los temas que están de alguna manera dormidos o guardados en su inconsciente. Estos temas son aquellos reductos de nuestros campos de interés. Entonces, cuando en nuestra vida hemos tenido intereses de ciertos aspectos de la historia o de la vida misma, sin darnos cuenta, en nuestro subconsciente se guarda una información de nosotros mismos respecto a esos temas. Y ahí quedan guardados. Entonces pueden haber pasado incluso de repente 20 años, o 30, o 10, o 5, no sé, y ya no nos acordamos propiamente del tema. Perdón, no tanto del tema, sino del contenido o de los intereses, porque los tuvimos hace 5 años o hace 10. Sin embargo, aparecen como tema cuando nos preguntamos acerca de qué escribir una historia que tenga que ver, por ejemplo, con el invierno. Y entonces aparece algo que vimos, algo que está guardado en nuestro inconsciente como memoria. Es algo que ocurre. Esa es una forma. La otra forma pues ya es más racional y más técnica. Yo puedo deliberadamente decir, bueno, a mí me interesa en la vida saber qué es, cuál es el resultado que tiene en la vida de un individuo, de un ser humano, cierta condición económica. No importa que sea muy alta o muy baja. Lo que me interesa es saber qué relación hay entre la deformación o la formación de un ser humano con base en su vida económica, socioeconómica. Vamos a suponer que eso me interesa. Ese es digamos, el campo de interés. Pero entonces dentro de ese campo de interés busco un caso ilustrativo, un caso que me hable, aun cuando sea un caso de la vida real, que me diga que un individuo bajo ciertas circunstancias socioeconómicas se transforma en determinadas características, no importa si para mejor o para peor, ¿no? Entonces es ya más deliberado el asunto. Es muy difícil que ustedes me digan ahorita, a ver, Alfonso, te encargamos una novela sobre qué, a ver, encárgame una novela. ¿Sobre qué? ¿El amor de una familia? Ok. Me encarga una novela sobre el amor de una familia. Bueno, yo primero que nada me encuentro ahí ante algo muy abierto, muy
general. ¿Una familia de dónde? Me tendría que preguntar lo primero. Y así sucesivamente, en base a la elección del tema o a la tarea del tema, ¿no? Que en este caso me está encargando Oscar, yo elijo, primero que nada, un contexto de lugar. Entonces digo, no, un amor de una familia no lo puedo escribir así al aire. Una familia que es suiza, alemana, etcétera. ¿Por qué? No porque sean muy diferentes, porque curiosamente tenemos la leyenda, con esas leyendas que nos traemos en la cabeza, tenemos la leyenda de que familias amorosas, nada más las mexicanas, y todavía no entiendo muy bien cómo, porque por las familias amorosas, no, que yo sepa, no producen sicarios, pero en fin. Entonces, el asunto es aquí que yo tengo que darle un contexto, ¿no? Entonces, el amor de una familia mexicana y de una familia alemana, pues tiene puntos en común, el cuidado de los niños, el cuidado de ellos entre sí, el respeto, etcétera. Pero eso no me sirve así tan general como para poder escribir una novela, porque necesito algo importante técnicamente, la descripción del ambiente, de los objetos, y entonces me empiezo a meter en el tema. No se les olvide, esto es muy importante, en la escritura de un guión o de una novela, son tan importantes las personas como sus objetos. No lo pierdan de vista. Son tan importantes las personas como sus objetos, exactamente como en la vida real. ¿Por qué? Porque a veces los objetos describen algo muy secreto, algo muy interno de las personas. Entonces, no lo pierdan de vista. ¿De acuerdo? Y lógicamente el paisaje. Entonces, ahí es donde me veo obligado a darle un contexto. Ok, esa es otra manera. Y una tercera forma de tener, cuando estamos secos de la imaginación, no se nos ocurre nada, ¿verdad? Y a la vez tenemos ganas como de escribir algo interesante o simplemente ejercitar, ¿no? Nuestra técnica. Lo que hacemos es que tomamos el periódico, tomamos varios periódicos, revistas, nos vamos a una tienda Sanborns, ¿verdad? Pero aquí se puede hacer el anuncio, no hay problema. Nos vamos a una tienda Sanborns y ahí en la tienda Sanborns nos ponemos a ver revistas y periódicos y demás y y hacemos de ahí una lista temática y buscamos los temas que nos permitan, digamos, que nos estimulen la imaginación y que nos puedan permitir desarrollar una historia. Vemos ese periódico, esa revista, lo compramos y entonces sí, ya con esa documentación nos ponemos a hacer una investigación en Internet. La otra manera, pues, es que consultemos en Internet publicaciones de noticias y escojamos historias, ¿no? Así ocurrió en una ocasión con una novela mía que se basa en una historia de la vida real de la que me enteré precisamente en Internet y le di seguimiento a esa historia. Es la historia de una persona paranoide que se siente perseguido y resulta que entonces pide refugio en los Estados Unidos. Quién sabe cómo le hace, logra urdir todo, el refugio se lo conceden y luego acaba en efecto siendo perseguido, pero por la CIA. Entonces, es muy interesante que ¿Perdón? No, eso fue la historia de la vida real. O sea que en la vida real, su paranoia se convirtió en un asunto perfectamente tangible. Y luego ya no nada más es que se sintiera perseguido, es que ya se había metido en tantos líos que en efecto lo andaban persiguiendo. Entonces, esas son las maneras a las que podemos recurrir. Fernando, adelante. Me quedé pensando en buscar una historia en lugar de un tema.
Ya me tam- contestaste la pregunta sí. realmente. Sí, también es posible buscar una historia que tenga suficiente interés, como es este el caso de este personaje, que en su historia real pasa de una paranoia como padecimiento psiquiátrico, ¿verdad? O psicológico, a una situación real de persecución. Ese es basarme en una historia, pero de esa historia pues no está publicada una novela. Entonces yo tomo el tema y sobre eso lo desarrollo y lo pongo en diferentes contextos y me sirve como para yo plasmar ahí otras observaciones, ¿no? A ver, yo ahí quiero un poco jugar en un ping-pong, ¿verdad? Me gustaría jugar con esto. Ustedes en sus lecturas, ¿de qué han descubierto que los escritores escriben? ¿De qué escribe un escritor? A lo mejor por ahí debemos haber empezado el curso, ¿verdad? ¿De qué escribe un escritor? ¿O para qué escribe un escritor? A ver. Acabo de descubrir una historia de los refugiados españoles, Ajá. del encargado de los negocios Sí. de España, de México en España. Sí. No me acuerdo ahorita el nombre, pero ese señor trajo a muchos españoles que estaban huyendo de Franco. Ok. Entonces hizo su lista, así como los judíos con la lista de ese señor. Ajá. Y eso es una historia interesante porque trajo Por muchos supuesto. intelectuales. Por supuesto, por supuesto. A ver. Sí, Amaranta. Bueno, yo la mayoría de los libros que he leído me he dado cuenta que igual y los escritores primero piensan en un personaje y en base al personaje describen toda la historia. Como que hay personajes Correcto. que se les ocurren tan buenos que saben que en torno a ellos pueden crear una historia muy buena. Entonces Ok. igual y esa sería una manera. Ok. Es parte de lo que escribe un escritor. Estamos ahorita sacando como conclusión que escribe historias y escribe personajes. ¿Pero qué más escribe un escritor? A través de los personajes y de las historias. Ese es el meollo del asunto. Ese es al punto al que difícilmente llegamos en nuestra clase. Y creo que no llegamos, de plano se los digo. Que un escritor no puede centrarse o cerrarse exclusivamente a escribir historias y narraciones, por muy buenas que sean, y o personajes, sin plasmar en sus textos algo más. Y ahí es donde un escritor, precisamente en ese algo más, es donde un escritor aporta socialmente una riqueza. Si no, se convierte en una crónica. Vaya, Fernando, muy bien. En efecto, una crónica es aquello que nada más se centra en historias que tienen que ver con la realidad meramente social o qué sé yo, de una localidad y no rebasa ese nivel. Entonces, para que no nada más sea una crónica, el escritor hace uso de eso que que le da nombre a nuestra página, hace uso de eso que se llama metáfora. Metáfora. Entonces la historia se convierte en una metáfora de una situación filosófica. Sí, Amaranta. También tiene que ver con lo que hablábamos al principio del curso, o sea, que es contar algo igual y algo que sí pasa, por ejemplo, que podría contarse en una crónica, pero de una manera diferente. Ahí entra la narrativa, el estilo y todo eso, que es lo que complementa al escritor, no nada más un cronista. Exacto. Sí, Joel. Pienso que uno de los elementos que permitiría que una narrativa, un texto fuera algo más que una crónica, sería el que el escritor hiciera cómplice al lector en llegar a una reflexión. Sí. Creo que esa es la parte que engancharía. Sí. Y dejaría algo más que un descriptivo. Exacto.
Sí, miren, tenemos una falsa idea, también otra leyenda más, que los libros son aburridos porque nada más tratan o hablan de situaciones de conocimiento o de opiniones o de posturas políticas. Como que los libros nada más hablan de todo eso que parece que la mayoría actualmente está muy cansada. No, no es así. Los libros, primero que nada, están dirigidos a un lector. Entonces, esa visión la perdemos. Que la lectura de un libro implica un binomio indisoluble, que es el escritor y el lector. Y entonces todo libro busca sus cómplices, alguien con quien dialogar. Nosotros nos sorprenderíamos si viéramos, por ejemplo, que un libro no está activo hasta que no un lector lo activa. ¿Cómo lo activa el lector? Lo activa con su pensamiento. Si esto lo tiene presente el escritor, puede llegar verdaderamente a establecer un diálogo con el lector, en tal forma que el lector se convierte en un cómplice del escritor. Se compromete en tal forma que entonces junto con el escritor crea una idea más completa de la realidad. De alguna manera lo complementa y de otra manera también lo enriquece. Voy a poner un caso muy concreto, no sé si ustedes lo sabían, pero uno de los personajes del que se ha escrito más en el mundo, en la historia, después de Jesucristo, o sea, de Jesucristo es del primero que se ha escrito más libros en toda la historia de la humanidad, en 2000 y pico de años, ¿no? Pues el segundo es Hamlet. Hamlet, de Shakespeare. Es el segundo ente, o como le llaman ahora, meme, ¿verdad? Del que se ha escrito más libros en toda la historia de la humanidad. Quiere decir que es un personaje tan representativo, tan perfectamente bien estructurado, tan perfectamente bien simbólico de las realidades humanas, que entonces le ha interesado a muchísima gente. Algo de lo que un escritor puede preciarse como el creador verdaderamente, el genuino creador, el genuino imaginativo, creativo, como nos gusta ahora pensar que somos, es de crear un personaje. Tenemos personajes inolvidables que se constituyen en en un verdadero símbolo. No vamos lejos, alguien del que hablamos sin saber ni quién es, ni nada por el estilo, y hasta usamos ese término, Maquiavelo, el autor, y decimos es maquiavélico, ¿sí? Pero curiosamente no hacemos alusión a Maquiavelo cuando decimos eso. A quien aludimos es a su personaje, el príncipe. Entonces, el príncipe de Maquiavelo constituye uno de los personajes inolvidables. Otro es Jean Valjean en Los Miserables, ¿sí? Etcétera. Así como ellos, Hamlet es otro, Otelo es otro. Hasta lo usamos como referencia para cuando hablamos de los celos. Entonces, si de algo puede preciarse un escritor y la literatura, es de haber sido un semillero de personajes que son únicos, de los que se puede hacer análisis muy completos.
Y voy a mencionar a uno, Raskolnikov. Yo no sé si ustedes saben que varios psiquiatras han escrito textos sobre Raskolnikov, basándose en la novela de Fyodor Dostoyevsky. Entonces, imagínense qué tan bien hecho está, que se puede hacer un análisis psiquiátrico de Raskolnikov. Y así como de estos personajes que estoy mencionando, puedo mencionar una lista, incluso en internet podemos escribir la búsqueda personajes famosos, personajes literarios famosos, y nos va a salir una listotota, ¿no? Porque son creaciones auténticas tan perfectamente bien hechas que el escritor logró darles vida, una vida histórica, una vida que verdaderamente nos permite identificar o asociar con ella, con esa vida, una serie de factores de nuestra propia realidad, a pesar de que nos separen los siglos. Entonces, esto es sumamente importante que, dado que ustedes tienen esta inquietud, esta vocación, lo tomen en cuenta para que le pongan mucho cuidado a la creación de su personaje, de sus personajes. Sí, Joel. Qué bueno, qué buen diálogo, ¿eh? ¿De qué manera le puedo dar vida a un personaje? ¿De qué manera le puedo dar vida a un personaje? Qué pregunta más interesante. Qué bárbaro. Pues de una vez arrancamos el siguiente curso, ¿no? Con esa pregunta. Y nos llevamos unas varias sesiones con esa pregunta. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Lo primero es que yo tenga en mi mente claro la edad de mi personaje. Les voy a hablar, perdón, sí, exactamente, para allá voy. Que tenga yo clara la edad de mi personaje. Les voy a hablar, les decía, un poco por experiencia personal en creación de personajes. Ahorita estoy trabajando sobre uno. Entonces está fresquecito lo que les voy a decir. Tener clara la edad en que voy a empezar a narrar a mi personaje. Tener claro, obviamente, su género. Muy claro. Pero dentro de su género, ¿cuáles son las características en él de su propio género? Por ejemplo, aquí pues, estamos varones, varios, ¿no? Una chica, etcétera. Somos varios y tenemos claro, está claro el género, pero resulta que es distinto en cada uno. El mismo género no es la misma versión, digamos. En algunos está muy marcado, qué sé yo, la actitud alguna de las actitudes atribuidas al género, en otro estarán marcadas otras actitudes atribuidas al género, etcétera, ¿no? El género se compone de ciertos factores históricos. No lo perdamos de vista. Perdón, culturales. Ahorita un varón que viniera de Nueva Guinea, traería incorporada a su género, ¿no? El atuendo, no sé, qué sé yo, la actitud de gente de Nueva Guinea. Si viniera alguien ahorita sería muy interesante, ¿no? De Ucrania. Sería muy interesante ver qué características traería. Y voy a ser más específico de la estepa, ¿no? De la parte norte.
Sí, sí, en la parte norte, entonces traería otras atribuciones, ¿no? Si viniera alguien de, por ejemplo, Escocia, ajá, serían otras atribuciones. No nada más son culturales, son aquellas que da la naturaleza en ciertas regiones. Por ejemplo, puse el ejemplo de Kiev, eh, Ucrania, y el físico de las personas tiene ciertas atribuciones, maestro. La estatura, por lo pronto, el peso, etcétera. Yo no sé cómo se imaginan ustedes al ejército ruso, pero en su mayoría, pero el estándar de estatura es aproximadamente como por acá, más o menos. Esta estatura es el estándar. El estándar, ¿eh? Son chaparritos, ¿verdad? Y en general el pueblo ruso tiene diferentes también, los personajes tienen diferentes estaturas, desde luego, en un mismo género, pero hay una predominancia, ¿no? En las mujeres particularmente. Una mujer rusa es muy difícil que mida 1,50. Pero tremendamente difícil. O 1,60, ¿no? El estándar de la estatura de la mujer rusa es 1,70. Ajá. La madre de Máximo Gorki. Oh, del príncipe idiota. Ok, bueno, fíjense. Lo que logra el escritor, como Dostoyevsky, es que ya, por ejemplo, aquí un compañero que le reconocemos, le apreciamos mucho, que es un buen lector, y todos los materiales los ha bajado de nuestro sitio, ¿verdad? ¿Perdón? Perfecto. Bueno, claro. Entonces, el asunto es que están tan bien escritos que él los puede ver. Y ya hasta dice, este personaje haría pareja, o una mujer de estas características sería la pareja ideal del personaje central, del idiota, escrito por Fyodor Dostoyevsky. Entonces, el personaje debe tener un género, para no extenderme mucho. Sé que es un tema muy extenso. Debe tener un género, pero la representatividad característica de ese género en él. Exactamente, porque no es lo mismo. Hay una representatividad específica del género en esa persona con determinadas características, ¿no? ¿Ok? Bueno, ese es lo que sigue. Luego, ya, fíjense, ya tengo la edad y el género. Ahora paso al punto siguiente. ¿Cuál es la historia, por así decirlo, de su edad? ¿Qué de pasado, qué del pasado veo vivo en él? Sí, porque, a ver, por ejemplo, aquí todos tenemos 20 años, ¿no? Y resulta que no todos somos iguales, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Pero tenemos 20 años, pero no están igual de vividos. Como que unos están más vividitos y otros menos. Es a lo que me refiero, ¿no? Que necesitamos ver qué huella ha dejado la historia en la edad de nuestro personaje y por lo tanto imaginarnos un poco de la historia de esa edad en la que lo vamos a narrar. ¿Ok? Y eso los va a hacer, además, como lo decía yo en la primera sesión, les va a dar una capacidad mayor de observación. No sé si les habrá pasado, pero pues a mí sí. Veo a una persona y por su físico aproximo mucho de su historia. Y he probado a ver si es cierto y resulta que como que cada vez afino más la óptica y me puedo dar cuenta de parte de su historia nada más por
las características físicas, por cómo camina, cómo habla, etcétera, etcétera. Y uno dice, sí, no es que sea divino, es que se le nota. Y otros dicen, no, pues si no se le nota nada, pues sí es igual a todos. Exacto, tiene que ver con una capacidad de observación. Y como lo decía yo desde la primera sesión, ya si no se hacen escritores, cuando menos, se hacen mejor observadores de la vida y de las personas. Bueno, entonces ya quedó clara esa otra característica. Luego viene algo muy importante, que debe estar muy claro en mi personaje, asociado al asunto del carácter, del físico, y es el temperamento. El temperamento. Yo tengo que decidir si mi personaje es uno de los 4 temperamentos. El primero es el sanguíneo. El segundo, sanguíneo. ¿Ok? Sanguíneo. El segundo es el colérico. El tercero es el flemático. Y el cuarto es el melancólico. Yo tengo que saber, mi personaje, cuál es el eje que tiene en su temperamento. ¿Es un temperamento colérico? Entonces ya sé qué voy a esperar de él. Bueno, pero para esto primero tengo que tener claro en la mente qué cosa es un sanguíneo, cómo se distingue de un colérico, cómo se distingue del flemático y del melancólico. Si no tengo claro eso, pues no tengo claro nada, ¿no? Para eso, pues me hago una investigación en internet. Actualmente, miren, ya es muy factible informarse adecuadamente si uno sabe hacer las búsquedas inteligentes y adecuadas en internet.